Mi nombre es Verónica González Temer y soy una de las coordinadoras del seminario y parte del equipo organizador de las charlas y talleres que realizamos mensualmente. El taller de hoy es el primero del ciclo, como decía, y uno más de esta serie de talleres súper básicos que introducen conceptos y herramientas metodológicas del análisis de la conversación. El taller se titula La fonética interaccional, qué, cómo y para qué, y está a cargo de la doctora Marina Cantarutti, quien por supuesto es muy especial para mí presentarla porque en algún momento fuimos también compañeras de estudio. Marina Cantarutti es doctora en lenguaje y comunicación por la Universidad de York, magíster por la Universidad de Belgrano y profesora en inglés del Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín B. González de Buenos Aires, Argentina. Actualmente se desempeña como investigadora postdoctoral asociada en la Universidad Abierta del Reino Unido, The Open University, y en los últimos 10 años ha trabajado como docente en fonética y fonología, análisis del discurso y análisis de la conversación en institutos de educación superior en Buenos Aires, como también en York. Su investigación se posiciona en el marco de la lingüística interaccional, con un interés particular en la calibración y coordinación de gestos, prosodia y gramática en las prácticas colaborativas en la interacción cotidiana en inglés y español. Sin más preámbulos, los dejo con Marina. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la posibilidad de compartir algunos de mis pequeños conocimientos y experiencias. Y primero lo que voy a tratar de hacer es asegurarme que pueda compartir la pantalla. Bien. ¿Me pueden hacer un pulgar? Sí, ¿pueden ver? Perfecto. Brillante, buenísimo. Bueno, nuevamente entonces quería agradecer la posibilidad de compartir esto, un poco contarles que el taller lo pensé a partir del grupo base del que viene trabajando en este taller y un poco viendo también los talleres anteriores. Las últimas semanas en realidad he estado haciendo muchas presentaciones sobre fonética interaccional para fonetistas y tuve que hacer mucho trabajo de introducir todo lo que es interaccional, así que para mí hoy es un alivio poder trabajar con gente que sabe de qué estamos hablando desde lo interaccional, y lo que voy a hacer es tratar de presentar algunas herramientas y consideraciones metodológicas que tienen que ver con la fonética, como la entendemos aquellos que la estudiamos desde una perspectiva interaccional, ¿sí? Lo otro que quería decir al principio, desde toda mi honestidad académica, es que gran parte de mi experiencia es sobre fonética en inglés y en variedades del inglés, y en hablantes de inglés como lengua segunda. Entonces, no soy especialista en fonética o fonología del español, si bien tengo conocimientos de eso, ¿no? Así que bueno, voy a hablar desde ese lugar, digamos, y hacer algunas consideraciones importantes que tienen que ver con la fonética del español, donde tienen que ir. Pero bueno, me parece importante también comenzar desde ese lugar, ¿no? Así que vamos a hablar de la fonética interaccional, del qué, cómo y para qué. Y la primera pregunta es, ¿qué es la fonética? ¿Sí? Entonces, la fonética es una ciencia del habla, y el habla aquí entendida no solo desde la modalidad oral, sino también desde la modalidad visual, porque sabemos que existe la fonética y la fonología de las lenguas de señas, ¿sí? Entonces, el habla aquí lo estoy usando de una forma mucho más, tal vez, amplia, más allá de la modalidad de la que estamos hablando. Estudia la producción, la escucha, la percepción, la comprensión, la transmisión de estos fenómenos del habla y la comunicación. Y es importante, y voy a hacer mucho énfasis en el día de hoy sobre los distintos momentos y aspectos que la fonética estudia, ¿sí? Esta imagen es muy conocida, se conoce como la cadena del habla, y nosotros como analistas de la conversación en realidad podemos, inclusive hasta los psicolingüistas pueden de alguna manera criticar un poco la imagen, porque parece una forma muy unidireccional de expresarse, ¿no? Desde el cerebro del locutor hasta el cerebro del oyente, por así decirlo, pero sí es importante para la fonética entender que cuando hablamos de la fonética estamos hablando de distintos niveles, ¿sí? Estamos hablando del nivel, un nivel en el que el mensaje, digamos, va a convertirse en impulsos nerviosos y se va a ser articulado, luego va a viajar por el aire como ondas de sonido, va a ser recibido por el oído con sus propias formas fisiológicas, y esto después se va a decodificar como un mensaje, ¿sí? Y es importante tener esos niveles claros,
porque a veces lo que como fonetistas o como analistas de la conversación podemos olvidarnos es que el tipo de evidencia y el tipo de actividad fonética en cada uno de esos instantes es distinta. Yo voy a hacer mucho énfasis sobre eso en particular. La fonética tiene una relación muy compleja con la fonología, ¿sí? La fonología se encarga de clasificar y organizar los distintos fenómenos de la lengua. Se suele decir, aunque no es siempre así, que la fonética es la que le da la materia prima a la fonología, por así decirlo, y la fonología es la que organiza todo, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, eso es una de las relaciones que se pueden establecer entre la fonética y la fonología. Ahora sí, aquí lo que hice fue seleccionar un pequeño intercambio de un pedazo de datos que vamos a utilizar hoy, también de TalkBank, que lo venimos utilizando en este seminario. Y básicamente lo que quiero hacer con este pequeño pedacito es demostrar algunas de las cosas que a los fonetistas tradicionales les podría llegar a interesar de esto, ¿sí? Entonces espero que se pueda escuchar. Mi papá pues, sigue en Santa Lucía. ¿Se escucha bien? ¿Me hacen un pulgar? Sí, perfecto. Mi papá pues, sigue en Santa Lucía. ¿Sí? Mi papá pues, sigue en Santa Lucía. Si esto fuera parte de los datos de un fonetista tradicional, ¿sí? De la fonética dominante, ¿cuáles son el tipo de cosas que podrían llegar a interesarle? Por Mi ejemplo, papá pues, sigue en Santa Lucía. la distancia entre el momento que los labios en la P se separan y comienza la vocal, ¿sí? Eso se conoce como BOT, y una de las cosas que están más en boga en la fonética de hoy en día es cómo las distintas lenguas del mundo, inclusive dentro de los mismos dialectos y variedades dialectales dentro de la misma lengua también, cómo se pueden clasificar las lenguas según la distancia en tiempo que hay desde la separación de ese cierre de los órganos a que comienza la vocal, ¿sí? Esa es una de las cosas que podría llegar a interesarle a los fonetistas tradicionales a partir de esto. Otra cosa que le podría llegar a interesar, especialmente a los sociofonetistas, es la característica de esas S, ¿no? Sabemos muy bien que en esta variedad de español que acabamos de escuchar, Lucía va a tener una S que no va a ser la misma S que se va a escuchar en el español de varias variedades del español de España, ¿sí? Entonces la sociofonética podría interesarse, por ejemplo, en seguir todas esas S, todos esos S, y poder de alguna manera ver cómo funcionan en distintos dialectos. Otra cosa que le puede llegar a interesar a un fonetista tradicional, especialmente los que estudian la prosodia, es establecer si verdaderamente hay o no hay una frontera, ¿sí?, entre esas dos unidades, la unidad de mi papá y la unidad de Sigue en Santa Lucía. Entonces estudian todos los fenómenos que suceden en ese mismo instante para, digamos, decidir si hay o no hay una frontera, ¿sí? Y poder determinar cuáles serían las unidades tonales, por ejemplo. Otra cosa que le podría llegar a interesar a una persona que estudia prosodia de forma tradicional es ver las curvas entonacionales, ¿sí? En tanto en esas unidades, si llegáramos a decidir que ahí hay dos unidades tonales con un acento en pa, en primero, y un tono descendente, y después un tono descendente y ascendente en Lucía, al final de Lucía, ¿cuáles serían los significados pragmáticos que se le pueden asociar a esas curvas entonacionales, ¿no? Y una de las cosas que le interesarían a los prosodistas tradicionales es justamente, bueno, esto parece ser una oración afirmativa, entonces, ¿cuál sería la entonación típica de una oración afirmativa, por ejemplo, ¿no? Esto para hacer una generalización mayor, pero esto es el tipo de cosas que los fonetistas tradicionales tal vez buscarían en un audio, en un pedazo de data como este que tenemos aquí. Si miramos entonces de vuelta, siguiendo con generalizaciones muy grandes y terribles, y para algunos tal vez horribles, sobre cuáles son los estudios fonéticos y fonológicos corrientes y dominantes, bueno, ¿cuáles son las cosas que podemos encontrar hoy en día si miramos, por ejemplo, una conferencia como la ICPHS, que es la Conferencia Internacional de Ciencias Fonéticas que se hace cada 4 años? ¿Qué tipo de cosas vamos a encontrar en los estudios fonéticos y fonológicos de hoy en día? Datos prolijos y comparativos, especialmente en contextos semi-experimentales y muy buena calidad de audio, ¿sí? Y estoy diciendo todas estas cosas porque van a tener un contraste tal vez muy grande con los tipos de datos con los que nosotros estamos acostumbrados a manejarnos, ¿sí?
Entonces vamos a tener audios en los cuales hay pares mínimos o oraciones leídas en voz alta. Hay muchos estudios de lectura, desgraciadamente, en la fonética. Tenemos datos que tienen que ver con respuestas con estímulos, en contextos imaginarios, etc. También vamos a encontrar generalizaciones a lo largo de grandes bases de datos, ¿sí? Pero también encontramos estudios basados en estudios muy aceptados, ¿sí? Que están basados en tal vez muestras que son un poco más pequeñas. Pero a veces para lo que es los estudios sociofonéticos, que suelen manejarse a veces con una muestra de alrededor de 12 hablantes como una muestra de base, tal vez eso no son pocos hablantes, pero a veces los que hacemos fonéticas interaccionales sí nos dicen que nuestros hablantes son pocos, ¿no? Pero bueno, hay cada una de estas secciones y áreas de la fonética tiene como su número de, por así decirlo, de muestras aceptables, ¿sí? Lo que es mucho y lo que es poco. Lo que vemos también en estudios fonéticos fonológicos corrientes y dominantes son análisis instrumentales, muchos de ellos automatizados, gran foco en la cuestión del aspecto de la transmisión, de los correlatos acústicos, o basados en cuestiones articulatorias, más que nada. Nosotros como gente que estudia la interacción vamos a ver que también nos interesa mucho lo que pasa desde lo perceptual, ¿sí? Que es un área muy, muy grande y muy complicada también. Y lo que también vemos en los estudios fonéticos y fonológicos corrientes y dominantes es que la interfaz con otros aspectos lingüísticos generalmente suele hacerse a partir de una sola variable, ¿sí o sí? Generalmente esa variable es gramatical y generalmente es o un acto de habla o un tipo de estructura sintáctica o cuestiones que tienen que ver con la información, con las estructuras de información, o lo que se conoce, muchos estudios que van a leer ustedes, especialmente desgraciadamente, sobre la prosodia del español, a veces solamente se basan en cuestiones pragmáticas simplificadas, ¿no? Que no ven tal vez todo la complejidad que vemos nosotros desde la interacción, ¿sí? Obviamente tienen que ver con las formas de simplificar y las decisiones operacionales que se hacen cuando se hacen experimentos, eso lo entendemos, ¿sí? Pero bueno, pero nosotros como gente que estudia la interacción podemos hacer unos aportes interesantes, considero yo. Bueno, esto es lo que nos vamos a encontrar en el mundo de la fonética y la fonología hoy en día. ¿Cómo se diferencia la fonética interaccional de esto? ¿Y qué es la fonética interaccional? Bueno, la fonética interaccional en principio parte de estas dos citas que ustedes ya conocen muy, muy bien. La realidad es que hay orden en todos los puntos de la interacción, como ha dicho Sachs, y que ningún detalle de las cuestiones interaccionales tiene que ser rechazado a priori como desordenado, accidental o irrelevante. Y esto lo sabemos ya muy bien desde los distintos estudios que hemos hecho desde la prosodia, desde la interacción. Y la prosodia interaccional y la fonética interaccional va a anclarse en esas dos visiones muy claramente. Entonces, si volvemos a nuestra oración de inicio, ¿cuáles son los tipos de cuestiones que nosotros como fonetistas interaccionales nos van a interesar? Bueno, en principio todas las cosas que el fonetista tradicional va a descartar como ruido. Entonces, esa p que queda ahí, la voy a volver a escuchar. Mi papá sigue en Santa Lucía. Mi papá sigue en Santa Lucía. Sí, cortes abruptos que podrían potencialmente, no es en el caso de acá, pero podrían llegar a marcar algún posible inicio de reparación. Sí, en este caso, no, por lo que sucede luego, no es necesariamente algo que sucede, pero podría ser una de los marcadores de inicios de reparación. Eso es una de las cosas que nos interesan. Nos interesan todos estos tipos de inspiraciones y expiraciones, especialmente en momentos interesantes en las transiciones de los turnos, ¿sí? Marcaciones de formas de marcar el habla incipiente. También nos interesa la curva entonativa, pero las relaciones entre las curvas entonativas y las acciones y las actividades que las personas están hablando en este momento. Esto no nos interesa como si esto fuera una oración afirmativa. Para nosotros esto es algo, es una instancia de acción, y vamos a ver después cuando escuchemos todo este extracto que en realidad esto pertenece a una estructura mayor, ¿sí? Y la entonación está haciendo algo importante a partir de eso. Y otra cosa que también nos interesa es lo que para los fonetistas tradicionales es silencio y no está pasando nada. Nosotros los silencios nos importan, los silencios nos dicen mucho sobre lo que puede pasar entre las transiciones entre turnos, por ejemplo. Inclusive el silencio puede ser uno de los aspectos temporales que pueden marcar el momento en el que el que en ese momento está escuchando y luego va a hablar, ingrese de una forma temporal
apropiada, digamos, y interesante para nuestro análisis. Así que a nosotros nos interesan las cosas que los fonetistas tradicionales pueden interesar, pero nos interesa también todas esas cosas que en los estudios de fonética tradicional se descartan, ¿sí? Entonces esa es la primera observación interesante. Nos interesa de todo tipo de ruidos, por así decirlo. Ahora, ¿qué es la fonética interaccional? ¿De dónde viene? ¿De qué se trata? A ver, voy a hacer un poquito de zoom acá. La fonética interaccional, como la conocemos, tiene como dos lugares de nacimiento, ¿sí? York, por un lado, en el Reino Unido, y Potsdam, en Alemania, por el otro, ¿sí? Si miramos algunos de los influencers, digamos, de la fonética interaccional, yo aquí puse algunos apellidos de personas que han trabajado desde una perspectiva de fonética interaccional. Obviamente Cooper, Cullen, Selting, Local, Ogden, son en este momento las personas más grandes y más importantes de referencia. Después tenemos Barth Weingarten, Gareth Walker, Tracy Walker, Rasmus Persson, Margaret Zellers, que también trabaja con cuestiones psicolingüísticas y experimentales, Shepek Reed, Reber Wright Plug, también trabaja con cuestiones experimentales en este momento, Peter Auer, Susan Gunzner ha trabajado con cuestiones fonéticas también, y bueno, muchas otras gentes. Bueno, incluí algunas fotos, algunas de ellas bastante históricas, que tienen sus años, para que, bueno, poner un poco de caras a los nombres. Pero si miramos un poco la historia de la fonética interaccional, estamos hablando de algo relativamente nuevo, ¿sí? Estamos hablando de dos artículos que de alguna manera sellaron la conexión entre lo que ya se venía desarrollando desde la interacción y un estudio más serio desde la fonética, con Local y Kelly y French y Local, que trabajaron con interrupciones y con proyecciones de turno. Y el primer volumen que verdaderamente hace una diferencia es el volumen de Prosodia en conversación de Cooper, Cullen y Selting del 96, ¿sí? Que es el primer trabajo en el que podemos decir, bueno, aquí se ha hecho una cuestión, aquí podemos hablar de fonética interaccional como verdaderamente un enfoque de la fonética. En el 2001, cuando ya se empieza a introducir la noción y la perspectiva de la lingüística interaccional como algo más formal, también tenemos un capítulo muy interesante que revisa lo que ya se ha hecho hasta ese momento en cuanto a lo que es la prosodia. Y después Local y Walker en 2005 escriben algunas bases metodológicas, que es uno de los puntos, diría yo, es uno de los textos de referencia, ¿sí? Que después voy a en realidad explicar en más detalle. A partir del 2010 empiezan a aparecer un montón de trabajos sobre prosodia de interacción, tanto artículos como libros. Acá tenemos el libro de Prosody in Interaction, que es uno de los más importantes, pero también tenemos un libro que, si ustedes después quieren estudiar la prosodia en la interacción, es un libro que les recomiendo, el de Shepek Reed, que es una muy buena guía de base. En inglés está el libro. Y después tenemos el Manual de la Lingüística Interaccional, que tiene un artículo, un capítulo entero sobre la prosodia y los estudios hasta el 2016 que se habían reflejado a partir de eso. Y después hay un artículo en Rolsey de Gareth Walker que también les recomiendo porque va a presentar algunas cuestiones de cómo se puede presentar la evidencia fonética en los papers, y hace una crítica de los papers y artículos que se han escrito desde el análisis de la conversación y qué tipo de representaciones se han hecho y cómo podrían hacerse mejor. Y yo voy a tomar alguna de esas sugerencias en el día de hoy y voy a hablar de alguna de esas cositas. Y finalmente, un poco para hacer propaganda, pero en realidad me parece que es un logro importante. Ahora está por salir en los próximos días un handbook de fonética, y poder haber infiltrado el handbook de fonética con algunas cuestiones de análisis de la conversación, yo considero que es un verdadero logro. Y hay un capítulo entero de Richard Ogden sobre la fonética interaccional que explica qué es, así que bueno, que lo recomiendo. Y después con Beatrice Shepek Reed logramos escribir un capítulo sobre acentuación y ritmo, pero bueno, hemos metido, fue difícil, pero lo logramos, bastantes consideraciones desde lo que es lo interaccional. Así que de alguna manera la fonética interaccional va de a poco convirtiéndose en algo con sus propias metodologías, con sus propios descubrimientos y con sus propias conversaciones, no solo con las cuestiones, con el análisis de la conversación, sino también con la fonética
de por sí, ¿sí? Aunque seguimos siendo una minoría, pero bueno, en eso estamos. ¿Cuáles son algunos de los descubrimientos de la fonética interaccional? Bueno, acá hay mucho espacio para que, como analistas de la conversación desde el español, tenemos casi la cancha libre para empezar a desarrollar y inclusive hasta a generar estudios comparativos con varios de estos descubrimientos. Sí, voy a hacer una reseña muy básica sobre algunos de los descubrimientos que se han hecho, principalmente se han hecho en inglés y en alemán, también hay en finlandés, y puse algunos trabajos de referencia si ustedes después quieren ver de qué se tratan. Por ejemplo, uno de los estudios más conocidos tiene que ver con los rasgos fonéticos y cómo se marca la proyección del mantenimiento o de la transición del turno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno de los descubrimientos es que se puede cerrar una pausa, ¿sí? Se puede producir una pausa y estar cerrada con una glotalización, que es lo que estoy haciendo, ¿sí? Y eso marcaría que yo voy a mantener, proyecta que yo voy a mantener mi turno contra otras formas que uno pueda proyectar que en realidad está dejando el turno, está marcando un lugar de transición, ¿sí? Como por ejemplo cuestiones que tienen que ver con la voz quebrada hacia el final del turno, ¿sí? O articulaciones más laxas o vocales más centralizadas. Otra de las cuestiones que también se han estudiado, que tal vez son un poquito más sencillas de estudiar, porque las repeticiones generan posibilidades de comparación, de por lo menos cuestiones léxicas que son más fáciles de comparar. Bueno, hay muchos estudios de las repeticiones, por ejemplo, uno de mis estudios preferidos es el de Cooper-Cullen 96, en el que demuestra cómo las repeticiones se pueden hacer a partir del mismo rango tonal que utilizó la otra persona, o repetirlos desde el rango tonal de 1. Entonces, cuando uno los repite desde el rango tonal de 1, está haciendo una repetición para, por ejemplo, iniciar algún tipo de reparación o registrar, y cuando uno lo hace a la altura tonal de la persona que, ajustándolo a lo de la otra persona, se hace una especie de mímica que tiene otro tipo de connotaciones relacionales y sociales con respecto a la afiliación a la desafiliación, por ejemplo. También hay estudios sobre las repeticiones que marcan si las repeticiones verdaderamente son para registrar lo que el otro ha dicho, o si son para iniciar reparación, o si son para expresar algún tipo de posicionamiento frente a lo que se ha dicho. Bueno, la prosodia tiene un rol muy importante en eso. Tenemos también estudios sobre posicionamiento evaluativo y afectivo, ¿sí? Que se han hecho desde distintos puntos de vista, cuestiones que tienen que ver por cómo se evalúa lo que el otro ha dicho, expresar sorpresa, expresar disgusto, etc. Y que estos son los estudios que de alguna manera conversan con las cuestiones que en la fonética tradicional se conocen como paralingüísticos, ¿no? Y lo que mostramos desde la interacción, los estudios de la fonética interaccional acá nos dicen un montón de cosas sobre cómo en realidad estos tipos de fenómenos están ordenados y están organizados de formas significativas, ¿no? Que no son solamente cuestiones, digamos, que tienen que ver solo con reacción, ¿no? Como muchas veces se los ve. Después hay muchos estudios de reparación que tienen que ver con, por ejemplo, distinguir si estamos marcando algo como un problema de expectativa o como un problema, por ejemplo, de escucha o entendimiento, ¿sí? Esos son algunos de los estudios. Tenemos mucho para decir también sobre cómo se marca el inicio de una reparación desde la prosodia. Hay muchos estudios interesantes, especialmente los de Selting, complementando lo que hizo Jefferson con el estudio de las listas, ¿sí? Esto especialmente en el alemán, pero también en el inglés. Tenemos estudios que hablan sobre las actividades sociales específicas, por ejemplo, qué tipo de configuraciones prosódicas en relación con otros fenómenos pasan en las historias donde uno se está presentando quejas sobre otra gente, por ejemplo. Y mis estudios favoritos que tienen que ver con la orientación prosódica entre hablantes, que tienen, de alguna manera, hacen una forma interesante de conversación con los estudios sociolingüísticos de la fonética, que estudian lo que se conoce como acomodación, pero nosotros lo hacemos desde una perspectiva interaccional que muestra cómo varios tipos de órdenes de organización de la interacción, de alguna manera,
están siendo puestos en el aquí y ahora de forma interesante entre los distintos hablantes. Estos son algunos de las áreas donde la fonética interaccional ha hecho descubrimientos, y los ha hecho desde perspectivas que sí conversan con, obviamente con análisis de la conversación, eso de movida, pero también con descubrimientos de la fonética tradicional, digamos, ¿no? Entonces es importante entender que si bien cuestiones metodológicas pueden ser distintas, utilizamos muchos elementos de la fonética tradicional en nuestro entendimiento de los distintos fenómenos fonéticos. Entonces, refiriéndome un poco a lo que Local y Walker dijeron en 2005, algunas de las bases que Cooper, Cullen y Selting pusieron en el 96, un trabajo muy importante sobre tipos de evidencia, que no es solamente para la fonética, sino en general para los estudios interaccionales, de Wooten de 1989, y lo que van a encontrar en el capítulo de Ogden que sale este año. ¿Cuáles serían algunos de los imperativos metodológicos? ¿Cuáles serían algunas de las cuestiones metodológicas que de alguna manera marcan a la fonética interaccional como un método distinto a otros enfoques de la fonética? Bueno, esto es una cuestión que es básica para nosotros, pero a veces nos olvidamos porque trabajamos con transcripciones completas, pero los datos de interacción tienen que tratarse como emergentes en tiempo real, ¿sí? Entonces, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con la transcripción, pero no, obviamente no debemos olvidarnos que cada pedacito de lo que se va diciendo va llegando al oyente en tiempo real, ¿no? Y que también muchas de las cosas que nosotros tenemos el lujo de escuchar muchas veces, porque eso es el tipo de análisis que hacemos, las personas que están tomando parte en esa conversación en la vida real solo lo escuchan una vez, ¿sí? Entonces, estamos de alguna manera en una misión difícil, porque también tratamos de reconstruir ese acceso que los mismos participantes tienen, ¿sí?, a los fenómenos. ¿Y qué es lo más difícil de reconstruir, creo yo? El análisis fonético tiene que realizarse en tándem con el interaccional, ¿sí? Bueno, esto es básico, pero esto es la gran diferencia con los enfoques interaccionales, que tal vez van a utilizar formas de codificación, digamos, de distintos fenómenos. Nosotros estamos haciendo un análisis que es más complejo y más abarcador de las cuestiones interaccionales que están pasando en ese momento, además del diseño fonético de los turnos. Otra gran diferencia es que nosotros, por lo menos de movida en nuestro inicio en el estudio de la fonética interaccional, generalmente vamos a decir que todos los órdenes son potencialmente relevantes para los participantes, ¿sí? Si bien muchos estudios fonéticos tradicionales van a solamente querer estudiar el enfoque de un solo fenómeno, ¿sí?, por decir el volumen o por decir la glotalización, nosotros en este momento lo que hacemos al principio es ver todos los recursos fonéticos que están actuando y ver después cuáles son los que digamos, son relevantes para ese tipo de acción o en esa posición en la que estamos estudiando. Otros 3 puntos importantes es que las categorías tienen que estar ancladas en los datos, especialmente mirando la orientación. Esto, como gente que estudia la interacción, lo sabemos muy, muy bien. Y que tenemos que mirar cuál es el rol que tienen esos recursos fonéticos de los que voy a estar hablando el resto de la presentación hoy. ¿Cuáles son los roles que tienen en la secuencia y en la estructura? O sea, los aspectos cuáles son las posibles opciones en ese mismo instante, qué hubiera podido pasar ahí y cómo se encadenan estos fenómenos. Y también que privilegiamos un acercamiento impresionístico y paramétrico, o sea que estamos trabajando con todos los niveles de una forma impresionística, y si utilizamos instrumentos los usamos para validación. Bueno, y finalmente tenemos distintos tipos de evidencia para nuestras relaciones, y las podemos hacer entre la relación entre nuestro fenómeno con el turno anterior, la evidencia en el mismo turno, cómo se trata este fenómeno en turnos subsecuentes, cómo sabemos que este fenómeno es verdaderamente un fenómeno, cómo podemos distinguirlo de otros tipos de fenómenos, y nuestros famosos casos divergentes, que son los que prueban la regla. Bueno, estos son algunos de los imperativos metodológicos para los recursos. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es pasar a la parte más, digamos, de demostrar un poco algunas de las cuestiones que podemos llegar a estudiar, y vamos a ver el qué, el cómo y el para qué en un poco más detalle. Entonces, básicamente lo que voy a estar haciendo en los próximos minutos es
hacer una selección de varios recursos fonéticos, hablar de cuál es la representación de estos recursos en la transcripción, tanto desde la jeffersoniana como desde el GAT2. ¿Cuáles son las características articulatorias, acústicas y auditivo-perceptivas de los distintos recursos? Algunas cuestiones metodológicas y cuál podría ser una potencial relevancia de cada uno de estos recursos en la interacción. Y después de que yo haga esta presentación, les voy a dar un tiempo para que ustedes analicen un pedacito de data y de unos datos y después poder hacer algunos comentarios. Entonces, lo primero que quiero explicar es la cuestión de la evidencia, ¿sí? Lo que ustedes ven acá son imágenes, son figuras que van a encontrar en cualquier figura, en cualquier estudio fonético tradicional, y también los van a encontrar en los estudios interaccionales. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que representa esto? Bueno, el eje horizontal es el tiempo, y según el tipo de representación que tengamos, el eje vertical va a demostrar algo distinto, ¿sí? Entonces, lo que ven al principio, arriba de todo, es el oscilograma, ¿sí? Que eso tiene que ver con la presión, ¿sí? Por así decirlo, las ondas en el aire. Después van a tener el espectrograma, que es esta parte de acá. Después van a ver el contorno de frecuencia fundamental aquí. Y lo que van a ver en el oscilograma es la amplitud, ese es lo que van a ver en el fenómeno en lo vertical. En el espectrograma ustedes van a ver la frecuencia también en Hertz, y ustedes se pueden dar cuenta que si miran la figura, algunas partes van a estar más oscuras que otras. Eso es lo que se conoce como la intensidad, ¿sí? Va a haber mayor intensidad en algunas resonancias, después voy a explicar un poquito más. Lo que van a ver acá es el contorno de la frecuencia fundamental, ¿sí? Y todo lo que tienen aquí son cuestiones de evidencia acústica, o sea que nosotros podemos hacer deducciones a partir de este tipo de imagen que tenemos aquí, sobre cómo se produjeron las cosas y de cómo se pueden percibir las cosas. Pero esto es una evidencia que viene desde cómo las ondas afectan, por así decirlo, el aire, ¿sí? Entonces es importante también reconocer que lo que vemos acá no es ni lo que se produjo ni lo que se escucha, ¿sí? Pero tratamos en la representación, con varias de las cosas que les voy a explicar en un minuto, tratamos de reconstruir y de hacer deducciones a partir de lo que podemos ver en esta representación. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver cuestiones de la altura y del rango tonal. Generalmente tratamos de tomar medidas para decidir en los hablantes cuáles las medidas de base dentro del rango de cada uno de los hablantes, y hacemos una estimación, y después hacemos una estimación de cuál es la línea media, pero esta media, obviamente que siempre también la comparamos con los turnos anteriores y subsiguientes. Esto lo medimos generalmente en Hertz. Podemos ver cuáles son los contornos entonativos, ¿sí? Podemos, de una forma, más que nada la hacemos auditivamente, pero podemos ver algunos aspectos, de evidencia sobre la acentuación. En español se complica un poco, tal vez en inglés en algunos aspectos es un poco más fácil, pero generalmente lo que está acentuado suele ser mostrar mayor amplitud aquí, o sea que se puede llegar a ver de forma más oscura, puede llegar a ser más largo, puede llegar a ser más amplia la marca de onda, entre otras cosas, pero es un poco más complejo que lo que estoy diciendo. Podemos ver aspectos de ritmo, cómo se marcan distintos eventos, prominencias, y cuál es la distancia en tiempo entre esas prominencias. Lo vamos a ver en detalle. Podemos ver cuál es la cuestión de la duración, cuál es el tempo en sílabas con segundo o segmentos por segundo, cuál es la velocidad. Aquí podemos ver, tanto en el oscilograma como en el espectrograma, podemos ver cuestiones articulatorias y coarticulatorias. Y finalmente, aquí podemos ver el volumen, cuestiones del volumen, pero también se puede hacer una línea, una curva de volumen. Les voy a mostrar algunos ejemplos luego. Estos son los recursos y ahora voy a entrar en cada uno de ellos, pero debo hacer otra serie de consideraciones importantes antes de ir a cada uno de ellos. Lo primero, que como pudieron ver, algunos de esos recursos son temporales, ¿sí? Los medimos en unidades de tiempo, y otros los vamos a medir en otro tipo de unidades, ¿sí? Por ejemplo, hertz, ¿sí? O decibeles. Después hay una falsa
por así decirlo, dicotomía entre las cuestiones segmentales y suprasegmentales, lo que se da, digamos, a nivel más puntual y lo que se da a nivel más expandido, ¿sí? Y también tenemos diferencias entre los recursos que suelen estudiarse como más lingüísticos, como los contornos entonativos, y los más paralingüísticos, que a veces tienen que ver con la altura tonal, por ejemplo, ¿no? Aunque son falsas dicotomías. Y después está la otra cosa importante que voy a insistir un montón en los próximos minutos, que estamos hablando de fenómenos que funcionan distinto en los distintos momentos del proceso de emisión y recepción. Hay cosas que podemos describirlas de cierta forma desde lo articulatorio, otras, esos fenómenos se describen distinto desde lo acústico, la transmisión del aire, y se perciben de formas distintas. Entonces, estamos hablando de distintos tipos de evidencia y distintos tipos de cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, si empezamos, vamos a estudiar ahora el primer fenómeno, que es la cuestión de acentuación, ¿sí? Y volvemos a este mismo ejemplo que escuchamos antes. Sigue en Santa Lucía, sigue en Santa Lucía, sigue en Santa Lucía, sigue en Santa Lucía. Si ustedes lo escuchan, probablemente pueden establecer que algunas sílabas son más prominentes que otras. Algunos eventos suenan más prominentes que otros, ¿sí? Sigue en Santa Lucía, sigue en Santa Lucía. Ahora, si miramos las distintas sílabas que tenemos ahí, obviamente, como si miramos las sílabas como sílabas, tenemos todos estos posibles potenciales eventos que podrían ser prominentes, pero no todos esos eventos son mayormente más prominentes que otros, ¿sí? Sigue en Santa Lucía. Entonces, si miramos qué elementos parecen ser más prominentes que los otros, tenemos las sílabas tónicas en cada uno de estos elementos: si en sigue, san en santa, si en Lucía, ¿sí? Y otros elementos que no han llegado a tener ese nivel de prominencia. Y si lo escuchamos de vuelta, vamos seguramente a reconocer que de esas sílabas tónicas hay una que es la más prominente de todas, la que nos suena como más, puede ser más fuerte, puede ser más larga, o puede ser una que tiene algún movimiento entonativo que se destaca por sobre los otros. Sigue en Santa Lucía, sigue en Santa Lucía. ¿Sí? Y en este caso, de estos eventos prominentes, Lucía es el último de estos eventos prominentes, es el que en realidad lleva el movimiento tonal más interesante. Puede ser que ustedes escuchen sigue más fuerte que Lucía, eso suele suceder, pero Lucía es el central, el acento, lo que vamos a llamar el acento nuclear, ¿sí? El que va de alguna manera a llevar todo ese movimiento intonacional con sí mismo, ¿sí? Y esto es lo que está marcado acá, que ustedes pueden ver. Obviamente que va a haber movimiento tonal en todos estos momentos, van a haber desplazamientos en todos estos momentos, pero el último acento más prominente de cada unidad es lo que se conoce como el acento nuclear, y generalmente es el que va a empezar los movimientos entonacionales. Ahora, si miramos este fenómeno de la acentuación, ¿cómo digamos, se lo trata en el análisis de la conversación? Bueno, la transcripción jeffersoniana no, digamos, tiene formas específicas de marcarlo, ¿sí? Lo marca en algunas cuestiones, si miramos las transcripciones, que no se hace siempre de forma, pues, digamos, coherente o constante, pero podemos ver que a veces se subrayan ciertas sílabas, ¿sí? O se pueden hacer combinaciones para marcar la entonación de subrayado con puntos. Entonces, estos acentos primarios o nucleares y otros acentos más fuertes, digamos, que puede haber en cada de estas formas de unidades, en la jeffersoniana no vemos que haya una forma constante de marcarlas. Sin embargo, GAT2 sí tiene esa posibilidad, e inclusive hace una diferencia entre los acentos primarios y los acentos secundarios con el uso de las mayúsculas. Mayúscula en toda la sílaba en el caso de los primarios, y mayúscula en la vocal de la sílaba que corresponde en el caso de los secundarios. Y también marcan la acentuación por medio de marcar los tonos también a partir de esas sílabas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, digamos, la GAT2 nos permite tener una mayor visión de eso.
Ahora, si miramos este parámetro de la acentuación, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa desde lo articulatorio? ¿Qué es lo que sucede cuando producimos una sílaba acentuada? Bueno, entre las cosas que pueden pasar, podemos encontrar cuestiones que tienen que ver con contracción de los músculos, ¿sí? Si digo Lucía, 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 pueden llegar a sentir alguna contracción de los músculos alrededor también del diafragma, pulsos de respiración, mayor presión abajo de la glotis, a veces hay hiperarticulación de esas sílabas, y desde lo acústico ustedes lo van a ver a partir de, puede haber una mayor amplitud, puede ser que estas los vean que la amplitud de las ondas aquí sean mayores, pueden llegar a haber cambios en la frecuencia fundamental, que lo pueden ver acá en los contornos entonacionales, ¿sí? Y desde lo auditivo generalmente los oímos como o más largos, o más fuertes, o como el inicio del movimiento y del salto tonal. Por ejemplo, si escuchamos este ejemplo de aquí, mamá allá en Guadalajara. tenemos dos sílabas, tenemos dos unidades y tenemos dos sílabas que son mayormente acentuadas. Ma en mamá y ja en Guadalajara. Mamá allá en Guadalajara. Mamá allá en Guadalajara. ¿Sí? Acá está Guadalajara hecho en foco. Guadalajara. Y lo que marqué aquí es la duración de la A en la 0.05, la A acentuada 0.10, mucho más larga, y 0.05 en ra, ¿sí? Entonces, duración en español es uno de los aspectos que marca las sílabas como acentuadas, pero en realidad es una combinación de distintos aspectos que tienen que ver con los movimientos entonacionales, con que se escucha más largo o se puede escuchar más fuerte. La duración generalmente en español es uno de los que más sirve. Estoy empezando con las cuestiones más complicadas, en realidad, no se preocupen que las demás van a ser un poquito más sencillas. Tengo que pasar a la segunda cuestión complicada, que es la melodía, los contornos entonativos y curvas entonacionales. Generalmente se marcan 5 movimientos básicos. Esto es porque los estudios se han basado en las teorías de la Escuela Británica de la Entonación, ¿sí? Especialmente lo que ustedes van a ver en GAT2. Esto no es lo que van a ver en los estudios prosódicos del español. Hoy no tengo tiempo para meterme en esto, pero estos 5 tipos de movimientos básicos entonacionales son los que se han descrito desde las perspectivas británicas de la entonación, no desde la perspectiva americana, y los estudios de prosodia de español hoy en día generalmente utilizan otros enfoques, ¿sí? Pero ¿qué es lo que vemos en las transcripciones conversacionales? Bueno, la jeffersoniana intentó en su momento marcar la entonación a partir de combinaciones entre subrayado y los puntos, los 2 puntos, ¿sí? Entonces algo como, por ejemplo, hola, 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 tono descendente, ¿sí? Ahora me di cuenta que, perdón, acá voy a tener que cambiar es al revés, es primero descendente, después ascendente, pido disculpas. Hola, de abajo para arriba, perdón, digo, de ascendente, hola, hola, de abajo para arriba, ¿sí? Lo que está subrayado es lo que está arriba para Jefferson. Hola, hola. Y después se utilizan los símbolos de puntuación para marcar lo que ellos llaman la entonación usual. Y esto sería hola, hola, de arriba para abajo, descendente, ¿sí? Y utilizarían el punto al final de frase. GAT2 en ese sentido utiliza marcas entonacionales para marcar cada uno de esos distintos movimientos, y después al final de frase también marcan otros movimientos, como pueden ver aquí. Así que bueno, si ustedes después se ponen a estudiar la transcripción en GAT2, se van a ver que están todos esos niveles de representación que tal vez la jeffersoniana no ha logrado desarrollar. Pero en tono ascendente sería hola, hola, de abajo medio sería hola, de bajo alto sería hola, descendente, de alto a bajo, hola, de alto a medio, hola, de sostenido, hola, ese es el robótico, es el más fácil de todos. Ascendente, descendente, hola, hola, hola. Descendente, ascendente, hola, 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 hola. Estos que son la circunfleja, que es el ascendente, descendente, y el descendente, ascendente, tenemos que imaginarnos que hubiera como 3 puntos imaginarios, ¿no? El ascendente, descendente, hola, perdón, hola, 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 hola. Y el descendente, ascendente,
hola, hola, hola. Bueno, esto generalmente en los estudios, en los cursos de fonética nos toman unos cuantos meses para entenderlos, así que no se asusten si no quedan claros en este momento. ¿Qué sabemos de las cuestiones con tonos entonativos? Tienen que ver con los cambios en la frecuencia de vibración de las cuerdas vocales. En lo acústico es lo que se conoce como la frecuencia fundamental, las medimos con ciclos por minuto. Y lo importante tal vez que tenga que decir desde lo auditivo y desde lo perceptivo es que lo que vemos en la curva entonacional de programas como Pratt no es lo que se escucha. ¿Sí? Nuestra percepción es lo que se conoce como logarítmica. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, si yo les presento dos audios, ¿sí? Un audio, perdón, uno que tiene una diferencia. Esperen que perdí el control de mi PowerPoint. Justo ahora que me estaba apurando. Eso está muy mal. Espérenme un segundo. Pido disculpas por esto. Bueno, básicamente lo que quería explicar es que si escuchamos este primer audio, van a escuchar dos tonos. Y escuchan el segundo. Vuelvo a escuchar el primero. Y el segundo. ¿Sí? Los dos tonos en cada uno de los audios están separados por la misma distancia, matemáticamente. Pero la realidad es que nosotros percibimos la distancia entre los primeros como mayor que entre los segundos. ¿Sí? Eso es porque nosotros no escuchamos la distancia entre las notas de una forma lineal. ¿Sí? Generalmente medimos esto en semitonos o en hertz logarítmicos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una representación de los tonos descendentes. El tono va desde la sílaba acentuada hasta el final de frase. ¿Cómo están por allá? ¿Cómo están por allá? ¿Cómo están por allá? ¿Sí? Acá el tono sería descendente en ya. ¿Cómo están por allá? O ascendente en Guadalajara, ¿sí? Desde ja hasta ra el tono sube. Mamá allá en Guadalajara. Mamá allá en Guadalajara. Ascendente, descendente en quedamos, damos, sería lo que nos interesa aquí. Y el martes que lo fui a esperar donde quedamos. Y el martes que lo fui a esperar donde quedamos. El tono ascendente, descendente, circunflejo es muy complicado en el español. Hoy no voy a tener tiempo de meterme entre esto. Tiene distintas manifestaciones, pero bueno, van a tener que creerme que es un circunflejo. Y después descendente, ascendente en cia. Sigue en Santa Lucía. Sigue en Santa Lucía. Bueno, son diferencias tal vez muy pequeñas si no están acostumbrados, pero son diferencias que nosotros como hablantes percibimos y les damos significado también. Otro aspecto que podemos llegar a interesarnos, que nos puede llegar a interesar, que está muy bien marcado desde tanto la jeffersoniana como el GAT2, es las diferencias de altura y rango tonal, ¿sí? Saltos hacia arriba o hacia abajo, de una unidad a otra, ¿sí? O a veces de una palabra a otra. En ese sentido están bien representados de distintas formas en los dos sistemas. Y si los escuchamos, por ejemplo, aquí tenemos un salto bajo desde que se viniera a que se viniera a los días que quisiere. Que se viniera a los días que quisiera. Que se viniera a los días que quisiera. ¿Sí? Pueden ver que hay un salto en la segunda unidad, donde ustedes marcarían esto con una flecha que va hacia abajo, ¿sí? Para marcar que el rango ha bajado. Pues en lo que cabe bien. Sí, aquí tenemos un salto de después hasta en lo que cabe bien. En se escucha muy muy alto y después en cabe empieza también, tenemos otro salto hacia arriba. Pues en lo que cabe bien. Sí, estas serían las cosas que marcaríamos como saltos en lo tonal. No voy a decir mucho más sobre estos aspectos espectrales, más que nada marcamos subidas y bajadas de altura tonal, que también tienen que ver obviamente con el cambio de cómo vibran las cuerdas vocales, van a vibrar más rápido si van para arriba, más bajo si van para abajo. Otra cuestión que es interesante es que a medida que se va llegando al final de la frase, ¿sí? Suele haber un escalonamiento hacia abajo, ¿sí? Que no quiere decir que la entonación sea descendiente, sino que podemos llegar a encontrar rango más pequeño y más hacia la parte más baja de nuestro rango.
Y esas son algunas de las cuestiones que nos parecen interesantes, ¿sí? que queremos ver especialmente en las fronteras de las frases. Otro aspecto que también está bien marcado en Jeffersoniana y GAT2 tiene que ver con el volumen. No hay mucho que decir sobre el volumen, creo que es una de las cosas que mejor podemos percibir. Tiene que ver con mayor presión, ¿sí? Generalmente lo vemos como una amplitud, lo escuchamos como más fuerte o como más bajo, y es interesante la interacción para las cuestiones de comienzo, final o resunción de un turno o del tópico, o lo que pasa durante los solapamientos, ¿sí? Hay estudios de solapamientos que nos dicen que solimos aumentar el volumen cuando hay competencia por el turno. Es, creo, lo más fácil que podemos hablar de percibir desde nuestra percepción, aunque puede llegar a ser un poco complicado desde lo acústico, pero aquí podemos ver las diferencias tanto en el oscilograma arriba, como también en la línea que he marcado en contorno. Hay un contorno que ustedes pueden ver ahí también está marcado las diferencias. De nuevo, estamos teniendo problemitas técnicos. Ahí está, bien, y aquí lo escuchamos. Y el martes que lo fui a esperar donde quedamos, me dejó plantada. Sí, pueden darse cuenta cómo baja en me dejó plantada. Y el martes que lo fui a esperar donde quedamos, me dejó plantada. Otro de los fenómenos que estamos acostumbrados a estudiar es la cuestión de duración, ¿sí? Creo que es lo que más, las cuestiones de las pausas y los alargamientos, esto ya estamos acostumbrados a marcarlo en nuestras transcripciones, y tenemos la relevancia de la duración generalmente es cuestiones de reparación o proyección de fin o mantenimiento de turno, ¿sí? Entonces estamos acostumbrados a reconocer esto en la interacción. Tal vez lo que podemos mostrar acá es que los podemos medir, ¿sí? Si queremos algunas manifestaciones acústicas, por ejemplo en mamá, la segunda A en mamá, que es la sílaba tónica, mucho más larga. Mamá, mamá, mamá. Y también en consonantes, también lo podemos ver, perdón, en medio de las palabras. No le interesa, no le interesa. Sí, podemos percibir las cuestiones duracionales que no son muy problemáticas. Otro aspecto temporal es el del tempo, que también lo podemos marcar en Jeffersoniana y GAT2 como más lento, o como más rápido, o como acelerando o ralentizando. Está generalmente relacionado con otros fenómenos, ¿sí? Y lo que es interesante para la interacción es que nos puede decir cosas sobre, por ejemplo, si estamos marcando posiciones, las posiciones suelen ir más rápidas. También los inicios de turno suelen tener sílabas que van mucho más rápidas hasta que encontramos la primera sílaba acentuada. Si comparamos, por ejemplo, en este audio que les traje, se van a dar cuenta que hay una repetición, se dice lo mismo 2 veces, uno después del otro, y la segunda emisión va a ser mucho más rápida. Que se viniera, 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 que se viniera. Yo acá hice varias medidas, entre ellas la que pueden ver abajo de todo, es la cantidad de sílabas por segundo, ¿sí? Puse canon, que es canónica, según la cantidad de sílabas que podría haber habido, cuántas hay por segundo, y se pueden dar cuenta que el segundo es mucho más rápido, ¿sí? Y se ve también en la primera medición que hice, que es la duración total de ese segmento, 0.8 contra 0.5. Que se viniera, que se viniera. Estamos llegando de a poquito al final, ya sé que me estoy pasando de tiempo. Cuestiones de ritmo. El ritmo también es interesante para ver cuestiones del ingreso de las respuestas y la coordinación de introducciones corales. El ritmo no está marcado en la Jeffersoniana y en GAT2 tampoco, pero hay formas de reconstruirlo, ¿sí? Especialmente la gente en Potsdam marca las unidades rítmicas siguiendo algunas cosas en Cooper-Kuhl en 1999. Básicamente lo importante de saber el ritmo es que lo que hacemos es marcar intervalos entre las prominencias, ¿sí? Entonces aquí lo que van a escuchar, por ejemplo, es el momento en el que la segunda persona dice así, ¿sí? Podemos ver cuál es la distancia entre las distintas sílabas acentuadas que ustedes van a ver en este dibujo con asteriscos. La X es donde entra el así, ¿sí? Estos asteriscos son de vuelta sílabas acentuadas, y estos son la distancia entre esos eventos, ¿sí? O sea que no se quiere venir conmigo, es bastante rítmico porque los eventos están relativamente cerca. Y lo que es interesante también es que la distancia entre el ya lo corrieron de la escuela, ya, y escuela,
y la distancia entre el no se quiere venir conmigo también está bastante bien espaciada, ¿sí? De hecho, sí, ahora lo voy a poner para que lo escuchen, y lo que es interesante es escuchar las estructuras rítmicas y la distancia entre esos ritmos. Ya lo corrieron de la escuela, no se quiere venir conmigo. Ya lo corrieron de la escuela, no se quiere venir conmigo. Ya lo corrieron de la escuela, no se quiere venir conmigo. Y ahora voy a hacerlo con chasqueando mis dedos. Ya lo corrieron de la escuela, no se quiere venir conmigo. Vamos de vuelta. Ya lo corrieron de la escuela, no se quiere venir conmigo. ¿Sí? Ahí marqué 4. En No se quiere venir conmigo hay varios eventos interesantes, pero bueno, hoy no vamos a tener tiempo de verlos. Pero generalmente marcamos eventos importantes desde la prominencia y marcamos el tiempo entre esos eventos. Ya lo corrieron de la escuela, no se quiere venir conmigo. Y finalmente otra cosa que podemos ver es la cualidad de voz, y la relevancia de la cualidad de voz es, por ejemplo, proyección de final de turno, posicionamientos afectivos, también dicen que el chusmerío se dice con tipo de voz más hablada, con volumen más bajo y con más lo que se dice whisper en inglés. Podemos ver distintos aspectos de posicionamientos afectivos y de las actividades a partir de la cualidad de voz. Acá solamente traje un ejemplo del mismo texto sobre la voz quebrada. Que se viniera los días que quisiera, etcétera. Quisiera, etcétera. Que se viniera los días que quisiera, etcétera. Ahí escuchamos la voz quebrada y también la podemos ver en el espectrograma. Ven que se ven más claros en la parte que marqué las distintas líneas. Que se viniera los días que quisiera, más espaciadas etcétera. Entre ellas. Bueno, yo reconozco que fui muy rápido, pero también sé que está grabado, así que ustedes podrán después volver y ver cada una de las diapositivas, y obviamente voy a estar dispuesta para contestar preguntas luego. Pero bueno, lo que vimos es varios recursos fonéticos, distintos aspectos de la transcripción que ustedes pueden ver en las convenciones de la transcripción, y que hay distintos aspectos, ¿sí? Desde lo articulatorio, lo acústico y lo auditivo. Y básicamente lo último que quiero decir, como observaciones útiles para la fonética de la interacción, es que estamos buscando cambios en las características modales, individuales y generales de cada hablante, o de turno a turno, o de unidad a unidad, ¿sí? Entonces podemos ver cambios en la altura tonal, en la articulación, en la cualidad de voz. También podemos ver formas de cómo las distintas unidades se presentan entre ellas. ¿Cuál es la forma de cohesión entre las unidades? ¿Sí? Si tenemos reinicios o si tenemos orientación prosódica entre los hablantes. Tal vez podemos ver qué pasa con las repeticiones, podemos ver qué pasa con respecto a inicios de reparaciones o las soluciones de la reparación. Podemos ver qué pasa con las evaluaciones y los estados afectivos, si están siendo expresados de alguna manera interesante. Y después, si tenemos algunos aspectos recurrentes, si tenemos ciertas prácticas de acción que vemos que tienen configuraciones prosódicas recurrentes. Y finalmente, nos interesa observar procesos, no tanto los recursos. Los recursos pueden hacer el trabajo de esos procesos. Los recursos pueden pueden marcar formas de coherencia o de disyunción, de interrupción o continuación, reciclaje o repetición. Y lo que nos interesa como fonetistas interaccionales es hacer comparaciones y ver el rol de la fonética a partir de la acción y a partir de la posición, ¿sí? Que eso es lo más importante que yo diría. Bueno, traje una actividad. Yo sé que estamos mal con el tiempo, no me asombra, porque es un problema recurrente mío, pero básicamente yo traje esto que estuvieron escuchando, estos ejemplos pertenecen al extracto que traje para trabajar. Si ustedes van a ese link bit.ly.fonética interaccional, van a encontrar este audio y también van a encontrar, si ustedes saben utilizar Pratt o quieren aprender a utilizar Pratt, lo que es una text grid, ¿sí? Que es un archivo que se abre junto con el archivo de audio para poder escuchar el texto en partes, ¿sí? Si quieren animarse a hacerlo, lo pueden hacer, si no solamente está el archivo de audio ahí que lo pueden escuchar. Y básicamente la invitación que yo quería hacer es que nos tomemos unos 5 minutos, un poquito más si quieren, para escuchar y hacer observaciones de distintas cuestiones. Hay distintas formas, desde cómo se pueden parar a mirar a este texto. En este texto tenemos ejemplos de cosas que son repeticiones, ¿sí?
o una de las cosas que pueden hacer es buscar repeticiones o repeticiones cercanas, ¿sí? Léxicas que sean relativamente cercanas, y ver cuáles son las diferencias. Se puede ver lo que pasa al final de turno, se puede ver lo que pasa durante el solapamiento, se puede ver lo que sucede en unidades que tienen, en turnos que tienen más de una unidad, cómo se relacionan esas unidades. Se pueden hacer distintos tipos de observaciones porque este extracto en realidad tiene de todo. Entonces lo que voy a hacer es, voy a hacer silencio por unos 5 minutos, si les parece. Los invito a escuchar y a solamente básicamente tomar nota de una o dos cuestiones fonéticas que les llamen la atención y que ustedes puedan describir a partir de estos distintos recursos fonéticos que hoy les fui marcando, ¿sí? Básicamente hacer observaciones y ponerle un nombre al recurso fonético que ustedes pueden escuchar y hacer alguna pequeña observación sobre cuál es el rol de eso en lo que ustedes están escuchando y en lo que los participantes están haciendo en ese momento, ¿sí? Así que esa es la invitación. El link de vuelta es bit.ly/fonética interaccional. Ahí tienen que encontrar el texto con algunos al estilo handout, y el audio, y si quieren usar la text grid también. Y si les parece, en 5 minutitos nos volvemos a encontrar y podemos contribuir algunas observaciones muy impresionísticas, muy básicas, muy amistosas sobre lo que pueden escuchar y que es interesante comentar, si les parece bien. Genial, Marina. Entonces, 5 minutitos, voy a detener Dale. la grabación acá y no vamos a grabar la parte de la discusión, pero al final quiero hacer una invitación para lo que se viene y esa parte sí la vamos a tener grabada. Así que regresamos en un ratito. Unos momentos después. Ok, muchas gracias, Marina. Lo que se viene es el 29 de junio una charla a cargo de Katy Wolper, que está acá hoy día con nosotros también, sobre análisis interaccional para explorar que se titula Análisis interaccional para explorar la interacción en el aula. Esta charla viene al final de junio, el 29 de junio. Luego tenemos un tallercito introductorio al ELAN a cargo de Eli Manrique, que viene hacia finales de julio, el 27 de julio, y el 24 de agosto una última charla del ciclo sobre formas de llamada de atención en lengua de señas maya yucateca a cargo de Oliver Leguen y Heidi Pech Aban del CIESAS en México. Como saben, esto ya está colgado y disponible en nuestro calendario en línea. Les estoy pasando el enlace por el chat. Pueden acceder a él. Ahí vamos a colgar toda la información. Sin más, quiero agradecerles una vez más en nombre del seminario por estar aquí con nosotros, a Marina nuevamente, y nos vemos, en los observatorios en las próximas semanas y en estos eventos también. Tengan una bonita semana. No, gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias, Marina. Gracias, Marina. Gracias, chao. Chao, chao. Gracias.